Buen día, nos encontramos con el programa de gestión integral del transporte, con la competencia de bilingüismo. Esta sesión es para las fichas número 307-8022 y 308-8963. Estamos tratando el tema de la guía de aprendizaje número 2, que por cronograma en la competencia de bilingüismo va del 25 de noviembre del 2024 al 9 de marzo de 2025. Mi nombre es Daniela Lemos, soy la instructora a cargo de la competencia de bilingüismo para estas fichas. Mi correo electrónico es delemos@sena.edu.com y las sesiones en línea normalmente para estas fichas son los martes de 6 a 7 p.m. La sesión del día de hoy va a ser pregrabada para que cuando los aprendices lleguen a presentar la evidencia de crónica puedan usar este video como base a la realización de la misma. La competencia que se trabaja es interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En la guía número 2 se evalúa el resultado de aprendizaje, intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales orales y escritos. Para que los aprendices puedan aprobar este resultado de aprendizaje, deben presentar 6 actividades o 6 evidencias que están divididas en 2 actividades. La primera actividad comprende 3 evidencias que son un cuestionario del 25 de noviembre al 1 de diciembre, un video del 2 de diciembre al 26 de enero del 2025 y una crónica del 3 de febrero al 9 de febrero del 2025. En la actividad número 2, los aprendices deben presentar un cuestionario del 10 de febrero al 16 de febrero del 2025, una presentación del 17 de febrero al 2 de marzo y un documento escrito del 3 de marzo al 9 de marzo. Para esta semana, los aprendices deben presentar una evidencia de producto denominada como crónica. De esta evidencia es la que vamos a hablar en este video. Para la crónica, los aprendices deben presentar un documento escrito de máximo una página y una extensión entre 200 y 500 palabras con tipo de letra Arial, tamaño 12, interlineado 1.5. Es ideal tener cuidado con las estructuras gramaticales utilizadas durante el desarrollo de las temáticas de estudio. Para esto, los aprendices van a usar el pasado simple en inglés correctamente para contar la historia de una persona. Vamos a ver un ejemplo de cómo sería un correcto documento escrito narrando una crónica. En este documento estamos viendo un ejemplo de una crónica sobre Nikola Tesla. En esta crónica vamos a ver ejemplos del pasado simple usado en el idioma inglés. Voy a subrayar algunos ejemplos de la estructura del pasado simple en inglés para que los aprendices puedan identificar las oraciones. Nikola Tesla was born on July 9th, 1956. Vamos a ver otra oración. He immigrated to the United States in 1884 and sold the patent rights to his system of alternating current. Okay, he found employment with Thomas Edison. Tesla developed the alternating current power system that provides electricity for homes and buildings. Otro ejemplo, Tesla was a Serbian-American inventor and engineer. Y otro ejemplo, he attended the Technical University at Graz, Austria. En esta crónica subrayamos
los ejemplos de la estructura de pasado simple que deben usar los aprendices durante el desarrollo de la misma. Los aprendices también pueden tomar como ejemplo esta crónica que escribí para crear la de ellos. Para empezar el proceso de la crónica, los aprendices deben escoger a una persona que esté relacionada a su programa de formación. Yo escogí Nikola Tesla porque está de cierta manera relacionado con el transporte, ya que él creó algunas patentes o hizo algunos inventos que están relacionados al transporte, como motores. También fue inventor. Ustedes pueden escoger cualquier personaje que esté relacionado a la gestión integral del transporte. Puede ser una persona colombiana o puede ser una persona de otro país. Es importante que narren la historia de este personaje en el pasado. Pueden escoger una persona que ya haya muerto, como Nikola Tesla, o pueden escoger una persona que todavía siga viva, pero pues que las cosas que haya hecho en cuanto al transporte, pues ya se hayan terminado. Vamos a ver ahora los ejemplos que subrayé. Tenemos los ejemplos en azul que tienen como estructura el verbo to be en pasado. Was, was. Este was hace referencia al verbo to be en pasado. Y tenemos los ejemplos rojos que hacen referencia a actividades de acciones en el pasado. Por ejemplo, attended, immigrated, sold y found. Vamos a ver la diferencia entre estas dos estructuras, verbo to be en el pasado y verbos de acción en el pasado. Cuando usamos el pasado simple en inglés, vamos a encontrar dos estructuras, como lo dije anteriormente. El verbo to be en pasado, que lo encuentran en rosado en la pantalla, y los verbos de acciones, que los encuentran en verde en la pantalla. ¿Cuál es la diferencia? El verbo to be se usa para describir estados o para describir que se fue o que se era en el pasado. Ese es el cero estar en español, pero esta vez lo van a usar en pasado. Cero estar en pasado. En español, el verbo cero estar en pasado tiene muchas conjugaciones. Yo fui, yo era, ella fue, ella era también, ¿cierto? Nosotros éramos, nosotros estábamos, etc. Este sería el verbo to be en pasado en español. En inglés, el verbo to be en pasado solo es was y were. No hay otro que diga el to be en el pasado. ¿Cuál es la diferencia entre was y were? Que was se debe usar con las personas I, she, he, ate. Y que were se debe usar con las personas you, they, we y no más. Entonces, si yo uso el verbo to be en pasado, es como si yo estuviera diciendo en español, yo fui, ella fue, ellos eran, ellos estaban. La estructura para el verbo to be en pasado es sujeto, es decir, una persona o un objeto que haga la actividad. Luego, was o were, dependiendo del sujeto, y un complemento. Por ejemplo, they were friends. Si ya no quisiera usar la palabra they, la persona they, sino la persona I, cambiaría ese were a was. I was a student. O, como en el ejemplo de Tesla,
Tesla was a Serbian American inventor. Tesla era un inventor serbio-americano. Ese es el verbo to be, fue. Tesla fue a Serbian American inventor. Si en su crónica quieren decir algo que la persona no fue o en un lugar donde ella no estuvo, pueden usar la estructura negativa. Para la estructura negativa van a usar el sujeto, el was o el were y la palabra not. Por ejemplo, si yo quiero decir Tesla was not a cook. Tesla no fue un cocinero. Lo único que tengo que hacer es incluir la palabra not al lado del was. Hay que aclarar que para cuando decimos que una persona nació, debemos usar la expresión was born. Así que cuando decimos que una persona nació, debemos usar la estructura del verbo to be en pasado. Aquí tenemos un ejemplo que es Nikola Tesla was born on July 9th. Nikola was born on July 9th. En inglés no se dice exactamente nació, sino que se usa esta expresión idiomática que significa fue nacido. Nicola fue nacido en julio 9. No hay otra expresión para decir nació en inglés. Siempre debemos usar was born. Esta es la estructura del verbo to be, entonces recuerden que la deben usar si mencionan la profesión de la persona, si mencionan un lugar donde estuvo la persona, un estado en el que él fue, por ejemplo, él fue serbio, él fue americano. Y la otra estructura del pasado simple es la estructura cuando hablamos de verbos de acción, que está en verde en la pantalla. Para esta estructura en afirmativa vamos a usar el sujeto y un verbo en pasado. En Nikola Tesla tenemos el ejemplo de he came to the USA. Él fue o él vino, en este caso, a los Estados Unidos. Tenemos la persona he, tenemos el verbo came y tenemos un complemento al país. Este verbo está en pasado simple. Vamos a ver otro ejemplo. Tesla developed the alternating current power system. Tesla developed the alternating current system, power system. En este caso, el verbo en pasado es developed. Tenemos la estructura que nos dice acá, sujeto, verbo en pasado. Sujeto he, verbo en pasado came, sujeto Tesla, verbo en pasado developed. Para crear los verbos en pasado, los verbos se deben organizar en dos grupos. Hay un grupo de verbos que se llama verbos regulares. Para los verbos regulares, a estos verbos regulares se les debe agregar ed al final para pasarlos al pasado. Por ejemplo, la segunda oración, developed. El verbo normal de esta oración es develop. Este sería el verbo normal o en presente, si lo queremos decir así. Para que yo pueda pasar ese verbo al pasado, solo debo usar la terminación ed.
es decir, me queda developed. Developed, con la terminación ed. Y hay otro grupo de verbos que se denominan verbos irregulares. Estos grupos de verbos, para convertirlos al pasado, se deben cambiar completamente. Un ejemplo es el verbo de la primera oración, came. El verbo normal de esta oración es come. Y el verbo en pasado de esta oración es came. Como pueden ver, a este verbo no le puedo poner la terminación ed, lo tengo que cambiar completamente. Por eso se llama verbo irregular, porque no sirve no sigue la regla regular de ponerle ed al final. Se debe cambiar completamente para poderlo poner en la oración como verbo en pasado. Los verbos regulares e irregulares se deben aprender de memoria para poderlos usar en el idioma inglés. Sin embargo, si ustedes quieren saber si un verbo es regular o irregular, lo pueden buscar en la internet y pueden buscar el verbo que quieren y preguntar si es regular o irregular. Por ejemplo, el verbo come. Ponemos come, regular o irregular. La internet nos va a decir que el verbo come es irregular. Con base en esto, sabemos que el verbo no se le puede agregar ed, que debe ser cambiado, ¿cierto? Así que lo vamos a buscar en una lista de verbos irregulares. Pueden buscar en Google lista de verbos irregulares en inglés. Sí, exactamente, literalmente. Y van a ver muchas listas. Los verbos más comunes son unos 50, pero pueden haber más de 500 verbos irregulares. Entré a la primera lista de la internet y me aparece un listado de verbos irregulares. Vamos a buscar el verbo come, que es el que necesitamos. Aquí está. Entonces, esta tabla me muestra 4 columnas. La primera columna es el verbo normal. La segunda columna es el verbo en pasado simple. La tercera columna es el verbo en pasado participio y la tercera columna es el significado en español de ese verbo. Para el caso de pasado simple, vamos a usar la segunda columna del verbo, que es pasado simple. Es decir, que come en pasado queda came. Y aquí pueden buscar cualquier otro verbo que necesiten para pasarlo a pasado simple. Si la internet les dice que el verbo que ustedes necesitan es regular, ya no lo tienen que buscar en esta lista. Solo tienen que ponerle una ed al final. Por ejemplo, si ustedes quieren usar el verbo play es un verbo regular. Es decir, que para pasarlo al pasado solo van a poner una ed al final y ya queda en pasado. Los invito entonces a revisar el resumen del video que estoy haciendo en este momento para que puedan encontrar esta lista de verbos irregulares. Con esta lista de verbos irregulares, ustedes se pueden guiar mientras estén realizando el escrito de la crónica. Estos verbos irregulares van a quedar abajo de la explicación de verbo to be en pasado y verbo to be y acciones en el pasado, tal como lo están viendo en pantalla. Los invito entonces a que revisen este link, pero si encuentran algún otro link que
se les haga más práctico, pues lo pueden usar. La idea es que ustedes se acostumbren a usar esta lista mientras se aprenden de memoria los verbos irregulares, porque no hay otra manera de aprenderse este tema. Tienen que hacerlo con memoria. Esa sería la estructura del afirmativo cuando hablamos de acciones, ¿vale? Ya no estamos hablando de Nikola Tesla fue o era, no, ahora estamos hablando de actividades, verbos de actividades. Él vino, él desarrolló, él jugó, él, em, él usó. Son verbos de actividades. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren incluir en su crónica algo que la persona no hizo durante su vida? Para eso van a usar la estructura de sujeto, did not y un verbo. Pero esta vez el verbo va a ser normal. En negativas vamos a usar un verbo normal. Nos quedaría algo así. Tesla, el sujeto, ¿cierto? Did not, para incluir el negativo. Did not build houses. El verbo construyó, construir y casa. Como vemos acá, el verbo es normal, porque en negativas el verbo no se debe poner en pasado. Eso solo lo deben hacer en afirmativas. ¿Por qué no lo ponen en pasado? Porque el auxiliar did not ya está diciendo que esta oración está en el pasado. Entonces no hay que volver a poner pasado. El did not ya tiene el pasado. Tesla did not build houses. Tesla did not play soccer, something very simple. Did not play soccer. Esas serían las oraciones en negativo. Ustedes en su crónica deben incluir estas dos estructuras que acabé de mostrarles. El verbo to be en pasado y verbos de acciones en pasado. En este mismo documento que se sube como resumen del video, ustedes van a encontrar algunas actividades de práctica que son los links que aparecen acá. Por ejemplo, en la parte de Apply, en el cuadro amarillo, van a encontrar una página web que les ayuda a aprender a escribir en inglés. Ustedes pueden ingresar a la página web, escoger un nivel. Les aconsejo que escojan el nivel Beginner. Y pueden escoger cualquier tarea de ese nivel. Por ejemplo, aquí deben hacer, bueno, escogimos Beginner. Cuando escogemos Beginner les van a aparecer las tareas. Por ejemplo, aquí deben hacer un correo electrónico, aquí deben hacer una historia. Entonces ustedes pueden escoger la tarea que quieran, desarrollarla y la misma página web les muestra las instrucciones y les da una retroalimentación, qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal cuando escriben o qué cosas hay que mejorar cuando escriben. Como ejercicios de práctica, también van a encontrar apoyo visual para que ustedes de alguna manera despierten su creatividad contando historias. Entonces van a encontrar unos dados que les van a dar una secuencia para que ustedes creen una historia. Todos estos ejercicios son para que ustedes practiquen cómo hacer oraciones en el pasado simple. La única actividad que se va a evaluar, que es calificable, es la crónica que ustedes deben subir a la plataforma. Eso sería todo por la evidencia de la crónica. Recuerden que la crónica debe ser hecha en pasado simple, en idioma inglés, debe ser de máximo una página
y debe tener una extensión entre 200 y 500 palabras. Esta crónica debe ser hecha sobre una persona que haya aportado al gremio de gestión integral del transporte. Espero que puedan realizar su actividad a tiempo. Muchas gracias y hasta luego.